Este modelo de, de ecuaciones diferenciales modela una malla, ¿no? Modela un circuito, una red que tiene un par de circuitos ahí en serie RLC o dependiendo puede ser que falte alguno de los componentes en algún lazo. Pero bueno, tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales. Vamos a sustituir los valores y a resolver el sistema. Bien. Entonces aquí, a ver, tenemos L que dice que es 1, ¿cierto? L dice que es 1. Acá tenemos la derivada de I2 con respecto al tiempo. Voy a escribir entonces simplemente así. Voy a escribir I2', ¿vale? Más L, que es 1, I3', I3', más R1, que es 5, I2 igual a E de T, como vimos ayer, esto es 120 menos 120, U multiplicado por, bueno, multiplicado por nada, U evaluado en T menos 2, así. La segunda ecuación diferencial, ¿cómo queda? Tenemos R1 es 10, tenemos acá menos 10, I2', más 5, I3', más 1 sobre la capacitancia. La capacitancia es que es 0,2. Es decir, esto es 1 sobre 0,2, esto es 5, ¿vale? Esto es 5 y 3 igual a 0. Tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales con las condiciones iniciales. I2 evaluado en 0 es 0 e I3 evaluado en 0 es 0, ¿vale? El sistema ya 3. Entonces, hallando I2 e I3, vamos a convertir, yo creo que tal vez por comodidad podríamos hacer una sustitución y no manejar los subíndices, no sé qué opinen ustedes. Es decir, a I2 podemos llamarlo simplemente X y a I3 podemos llamarlo simplemente Y para ahorrarnos un poquito en la escritura en los subíndices. Tal vez es mucho más fácil de escribir y hacer todo el proceso, ¿no? No es que vaya a cambiar algo algebraicamente, pero ¿cómo queda entonces escrito el sistema en términos de estas variables? Queda aquí X', ¿cierto? Más Y', más 5X igual a 120 menos 120 U evaluado en T menos 2. Escalón unitario. Acá tenemos entonces menos 10X' más 5Y' más 5Y igual a 0, ¿vale? Vamos a transformar este sistema. ¿Cómo queda transformado el sistema? Entonces aquí tenemos S, X de S, menos X evaluado en 0, más S de S, menos Y evaluado en 0, más 5 X de S, más 5X de S, igual a ¿qué? ¿Cuál es la transformada de 120? ¿Cuál es la transformada de 120? Muchachos, ¿están ahí? Sí, sí, señor, sí, ya Bueno, esto es la transformada de 1, ¿no? Que es 1 sobre S por 120 sobre 120. ese, profe. Eso, 120 sobre S. Y la transformada de esto será entonces 120 sobre S multiplicado por ¿quién?
por E a la menos 2S, Por ¿cierto? Vale. Ahora la transformada de la segunda ecuación del sistema, esto es menos 10. Ok. Bueno, por aquí voy a remarcar estos 5 con rojo. Porque bueno, ya vemos que empiezan a aparecer los 5, ¿no? Y no quiero que los confundamos con S. Bueno, acá tenemos 10 menos 10 veces X'. X', ¿quién es? La transformada de X' es S, X de S menos X0, X evaluado en 0, perdón, X evaluado en 0. La transformada de 5Y', ¿quién es? Esto será más 5, S, YS, menos Y evaluado en 0, más 5, YS, igual a 0. Entonces, vamos a aplicar las condiciones iniciales, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Básicamente tenemos X evaluado en 0 es 0 y Y evaluado en 0 es 0. Entonces, bueno, esto se hace 0, esto se hace 0 acá, esto se hace 0 acá, acá esto se hace 0. Primera ecuación, vamos a factorizar, agrupar lo que tiene X de S. ¿Qué tiene X de S? Por un lado aparece aquí S, ¿cierto? Más 5. Bueno, parece que ya llegó la serenata. 2S más 5, ¿no? S más 5, ¿cierto? Ya, sí, 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 sí. Y ahora aquí lo que tiene YS. Bueno, hoy es parranda vallenata. Para que tengamos Para variedad. variar, profe, para variar. Ya, sí, Invítenos, para profe, mí. invítenos porque Acá aquí esto por De la S. media guaro. Yes está acompañado de Acá 120 S. sobre S. Bueno, acá 120 sobre S y a la menos 2S. Miremos en la segunda ecuación. Hagamos también agrupación de términos X de S. Queda factor de quién? De menos 10 S. ¿Cierto? Y no aparece más X de S. Más ys, factor de quién? 5S. Observen cómo nos 5S más odia 5. este autor que pone la 5 y la S juntas. Observen eso. Aquí más 5. Más 5, ¿cierto? Listo, cerramos aquí. Igual a 0. ¿Vale? Ahí tenemos entonces nuestro sistema. Para, por ejemplo, eliminar X de S. Vamos a eliminar X de S. Para eliminar X de S, la primera podemos multiplicarla por 10S, ¿cierto? Y la segunda podemos multiplicar por S más 5. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esto, vamos a eliminar X de S. Pero ¿qué queda entonces al hacer la suma de aquí? Nos queda YS, factor de quién? De 10S cuadrado. ¿Vale? De 10S cuadrado. Y acá nos queda, en esta segunda, nos va a quedar más S más 5. Y acá por 5S más 5. ¿Bien? Ahí está. Y todo esto, bueno, igual a que, ojo que estoy multiplicando la primera por 10S, ¿no? Entonces la primera, a ver, esto va a quedar como 1200 y el S con el sobre S se simplifican. Acá queda 1200 E a la menos 2S. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, voy a trabajar por ahora con esta partecita de aquí. Vamos a hacer cuentas
y vamos a factorizar. ¿Bien? Esta partecita, ¿qué es? Esto es 10s cuadrado. Acá tenemos más 5s cuadrado más 5s Más 30. más 25s, ¿cierto? Más 25. Es decir, acá esto es 5s cuadrado más 5s más 25s más 25. Esta partecita nomás. Es decir, esto nos va a dar aquí 15, nos va a dar 15s cuadrado, ¿cierto? Nos va a dar 15s cuadrado. Acá con s tenemos 30s más 30s más 25. ¿Vale? Entonces, bueno, acá podríamos sacar un factor común 5, ¿cierto? Podemos sacar un factor común 5 y nos queda entonces 3s cuadrado más 6s más 5. Y miremos las raíces que tiene esto. Imaginaria. Tenemos aquí 3, Sí, 6 imaginaria. y 5. Bueno, son Imaginaria. complejas, ¿no? Es decir, que es irreducible. Es un factor cuadrático irreducible. Listo. Teniendo eso así, vamos a despejar de una vez YS. YS será ¿quién? 1200 sobre esto, ¿cierto? Y simplifiquemos de una vez el 1200 con el 5. ¿Cuánto es 1200 dividido en 5? Esos son 240. Queda aquí 240 sobre ¿quién? Sobre 3s cuadrado más 6s más 5. Bien, más 5. Menos 240, 3s cuadrado más 6s más 5. Y esto por e a la menos 2s, ¿vale? Bueno, ahora la pregunta es, ¿aquí qué hacemos? Porque el factor cuadrático es irreducible, ¿vale? Es irreducible. Vamos a Profe. completar trinomios allí. Completar cuadrados. Vamos a completar ese trinomio cuadrado perfecto. Y observen, Ujú. ojo a la manipulación que voy a hacer aquí. No sé, usted puede que la haga de otra manera. La raíz de... A ver, yo la voy a hacer así. Acá, bueno, el más 5. Voy a sacar de estos dos primeros un factor común 3. De manera que me queda s cuadrado más 2s. ¿Vale? Sí, Y aquí señor. más 5. Y ahora aquí es donde voy a completar el trinomio. De modo que me queda 3 Sí. factor de s cuadrado más 2s. Acá tengo que sumar 1. ¿Sí? 1. Y Tengo que restar. restar 1. Y bueno, aquí más 5. Es decir, ¿cómo queda esto? Queda 3. Y aquí tenemos s más 1 al cuadrado. Y este señor menos 1 sale multiplicado por un 3, ¿no? Sí, Es decir, señor. queda Más aquí, 2. bueno, eso. Queda un menos 3 más 5, queda un más 2. Y con esto hemos completado el trinomio. ¿Bien? Hemos completado el trinomio. Ahora, todavía no puedo trabajar con esto para la transformada inversa. ¿Por qué? Sacar un 3. Eso, tengo Saca que un sacar un 3. factor común 3 y acá s más 1 al cuadrado y acá un 2 Más tercios. 2 tercios. ¿Listo? Profe, Vale. y ahí tendría que hacer correr en los dos ejes, en el eje T y en el eje S. El primer término no, pero el segundo sí. Entonces vamos a hacer de una vez la simplificación. Nos queda 240 dividido en 3, que es 80. Es decir, esto de aquí, esta expresión la voy a reemplazar así como está acá, en estos denominadores, ¿no?
y simplificamos de una vez el 240 con el 3. De modo que YS, ¿quién es? YS nos queda 80. como 80 sobre ¿quién? Sobre S más S 1 más 1 al cuadrado más 2 tercios. Y a ver, este es con negativo. Menos 80 sobre S más 1 al cuadrado más 2 tercios. E a la menos ¿qué? A la menos 2S. 2S. Bueno, algo de, para alegrarnos es que ya no aparece, no hay más 5, ¿no? Al menos no hay más 5. Entonces, antes de poder hacer esto, porque esto se va a relacionar con un ¿qué? ¿Con un Un seno o seno. con un coseno? Seno. Exacto. Arriba, vamos a sacar el 80. Y arriba, ¿qué debería haber? Arriba debería haber 2 tercios. Raíz de 2 tercios, A raíz de 2 tercios, sí, qué pena. ¿cierto? Es decir, que acá el 80 lo vamos a dividir en raíz de 2 tercios. La raíz de 2 tercios. Y bueno, acá esto nos queda así, S más 1 al cuadrado más 2 tercios, ¿vale? Más 2 tercios. Acá esto se está multiplicando. Y aquí lo mismo, ¿no? Acá lo mismo, tenemos 80, perdón, esto con un menos. Un menos. Y acá tenemos 80 sobre la raíz de 2 tercios. Y aquí raíz de 2 tercios sobre S más 1 al cuadrado más 2 tercios. Acá E a la menos 2S. ¿Listo? Bien, entonces, ahora sí tenemos que ver para la transformada inversa que hay un corrimiento en el eje ¿qué? En el eje T, ¿cierto? Hay un corrimiento en el eje T. Sí, señor. Perdón, en el eje S. Entonces, ¿esto en qué se convierte? A ver, y de T, ¿qué viene siendo? Esta constante, 80. 80, bueno, voy a sobre raíz de 2 tercios, a ver si hay una forma más. Esto es 40 raíz de 6. Todo esto da 40 raíz de 6. 40 raíz de 6, y aquí ¿qué tenemos, muchachos? ¿Qué tenemos? Ahí tenemos un seno. La función seno, evaluada en ¿quién? En raíz de 2 tercios, ¿cierto? T, raíz de 2 tercios Aquí, T, ¿por quién? por Euler, Por E elevado a la, a la menos T. por ¿A la E qué? elevado a la menos T, ¿cierto? Traslación en el eje S. Ahora Aquí. ojo porque acá tenemos traslación en el eje S y traslación en el eje T. Cuando nosotros hacemos Sí. la transformada inversa de esto, inicialmente nos queda así. O sea, a ver, de esta parte nos queda igual a la que ya tenemos, ¿no? Es decir, 40 raíz de 6 seno de la raíz de 2 tercios. Acá tendríamos t, voy a dejarle acá un espacio. Y acá e Sí. elevado a la menos t, le dejo un espacio, ¿cierto? A ver, de momento acá iría t y acá iría t. Pero en virtud de este señor que está aquí, hay un desplazamiento en el eje t. Más 2. Es decir, debo agregar un escalón unitario evaluado en t-2, ¿cierto? Y por lo tanto, la función, esta función de acá, debe ir evaluada en lo mismo. T menos 2. Aquí Sí. t-2 y aquí t-2. Y listo. Ahí ya está. Ahí estaría. Ahora lo que queda es resolver para quién, para y de t, ¿no? Perdón, para x de t, esto ya es y de t. Este es y de t. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a esta solución.
¿No hay preguntas? Bueno, a ver, ahora quiero que hagan x de t. Es decir, a partir del sistema original, ahora no eliminen x, sino eliminen y. Voy a reducirlo acá para que puedan verlo a la vez. Ahora quiero que eliminen y. Quiero que eliminen y y que resuelvan para x de t. A ver, vamos a ver. Hagan esto y me dan el resultado. O si tienen preguntas, hagan las preguntas. Pero a ver, hagan eso. Hagan x de t. ¿Quién es x de t? Voy a cerrar aquí una ventana mientras tanto. A ver si de pronto entra menos ruido. Bueno, ¿cómo van?